Muy buenos días a todos mis estimados amigos y hermanos. Gracias al Señor, aquí estamos de nuevo para bendecir al pueblo de Dios. Vamos a hacer una oración. Yo sé que muchas veces no oro al aire, siempre oramos en privado, pero hoy vamos a orar al aire pidiendo a Dios que nos ayude a estudiar esta séptima lección del rey Josías, ya que hoy llegamos a un punto que es muy importante para todos nosotros los creyentes, de entender por qué Josías hizo todas las reformas, cuál era la meta de Josías, qué era lo que Josías quería que el pueblo disfrutara. Vamos a orar. Padre, en esta preciosa mañana queremos darte gracias por la bendición grande que nos concedes de estudiar tu bendita palabra. Te pedimos que nos hables en esta mañana para que podamos ser bendecidos, que podamos ser ministrados de nuestro espíritu, de nuestra alma y de nuestro cuerpo, para entender, Señor, el propósito glorioso que tienes para con todos tus hijos. Señor, ponemos a todos los oyentes en tus preciosas manos y te suplicamos, Señor, que la claridad del estudio de tu palabra nos invada, que sean alumbrados nuestros ojos y que nuestro entendimiento, Señor, sea ensanchado para que podamos ser los vencedores que tú estás buscando en esta tierra. Nos ponemos en tus preciosas manos y sabemos de antemano que tú nos vas a ministrar en una forma muy maravillosa en esta mañana. Bendice a todos los oyentes en Guatemala, en El Salvador, en Sudamérica, en México y aquí en Estados Unidos, en las islas donde nos escuchen y en Europa, Señor. Ponemos a todos nuestros hermanos en tus preciosas manos, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, le invito a que abra su Biblia en Segundo de Crónicas y estamos llegando al capítulo 35. Segundo de Crónicas, capítulo 35. Y vamos a leer unos versículos y luego vamos a estar disertando acerca de ellos. Gracias que usted puede ya estar conectado. Segundo de Crónicas, capítulo 35, y vamos a empezar a leer desde el versículo número 1. Perdón. Dice: Josías celebró la Pascua a Jehová en Jerusalén y sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes primero. Puso también a los sacerdotes en sus oficios y los confirmó en el ministerio de la casa de Jehová. Y dijo a los levitas que enseñaban a todo Israel y que estaban dedicados a Jehová: poned el arca santa en la casa que edificó Salomón, hijo de David, rey de Israel, para que no la carguéis más sobre los hombros. Ahora, servid a Jehová vuestro Dios y a su pueblo Israel. Preparaos según las familias de vuestros padres por vuestros turnos, como lo ordenaron David, rey de Israel, y Salomón su hijo. Estad en el santuario según la distribución de las familias de vuestros hermanos, los hijos del pueblo, y según la distribución de la familia de los levitas. Sacrificad luego la Pascua, y después de santificaros, preparad a vuestros hermanos para que hagan conforme a la palabra de Jehová dada por medio de Moisés. Entonces, el primer punto que yo quiero que ustedes vean es que la visión de Josías, todo lo que él hizo, todas las reformas y cómo sacó él toda la inmundicia y la idolatría y toda la degradación que se había introducido en la casa de Jehová, ya que estos 6 mensajes pasados los usamos para demostrar que la perversión espiritual
invadió al sacerdocio y a todo el servicio de la casa de Dios, al grado que se olvidaron del libro, y el sumo sacerdote Hilcías lo encontró allí almacenado, tirado, y después que lo leyó, y lo leyó también el rey se propuso confirmar el pacto de Dios. Así que vemos que Josías fue un rey con un corazón para la obra de Dios. Y eso es sombra para nosotros los cristianos del Nuevo Testamento, que también nosotros debemos de ser personas que nos pronunciamos en contra de toda la inmundicia y de toda la perversión en la obra del Señor del Nuevo Testamento, que es la vida de la iglesia. Hemos entendido que nosotros tenemos que tener un pronunciamiento de convicción. Cada vez que nosotros hablemos de la vida de la iglesia, nosotros tenemos que estar seguros de que estamos viviendo una vida de iglesia que le agrada a Dios. O sea que de la misma manera que en el Antiguo Testamento toda la dirección del templo de la casa de Dios tenía que llevarse bajo la dirección de la ley de Moisés, así también nosotros ahora tenemos en el Nuevo Testamento las epístolas de los apóstoles para que nosotros manejemos en una forma correcta toda la enseñanza y la administración de las riquezas de Cristo. Así que tenemos sombra y tenemos realidad. Pero veamos cómo el rey Josías, aquí en el capítulo 35 de Segundo de Crónicas, nos muestra la sombra del nuevo pacto. Esta es una sombra del nuevo pacto. Para nosotros es muy importante entender que el sacrificio de Cristo, porque eso es lo que Dios quiere que veamos aquí a través de Josías. Si Josías celebró la Pascua conforme a la Escritura, conforme a la ley de Moisés, porque se habían descuidado tanto que aún la celebración de la Pascua la hicieron en el segundo mes, o sea que se descuidaron. Cuando menos ellos llegaron a sentir, estaban totalmente desviados de la enseñanza central de la ley de Moisés. Y quiero que sepas que esa es una sombra para los cristianos del Nuevo Testamento, que nos hemos descuidado de la centralidad de Cristo. Y es por eso que Pablo, principalmente, nos enseña la centralidad de Cristo por medio de sus epístolas, y por eso él corrigió todas las deficiencias de las iglesias locales en cada ciudad. Por eso escribió epístola tras epístola para que la administración de la iglesia local sea llevada a cabo conforme a la palabra de Dios del Nuevo Testamento. Pero gracias a Dios que tenemos la sombra, porque la sombra nos da todos los detalles. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que cuidar que se haga bien en el Nuevo Testamento? Y aquí tenemos que Josías celebró la Pascua a Jehová en Jerusalén y sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes primero. Ya leímos los primeros 6 versículos. Y esos primeros 6 versículos quiero que nos queden claro que son para que nosotros entendamos que la meta de ser un Josías es entender bien lo que es la Pascua. Para los judíos, la Pascua era algo importantísimo, es algo importantísimo, porque la Pascua para ellos representa la salida del pueblo de Dios de Egipto. Fíjese cómo la Pascua sirve para entender en el Nuevo Testamento
que Cristo sirve para que nosotros salgamos de la esclavitud. Ese es el punto importante que nosotros debemos ver en esta mañana, que el sacrificio de la Pascua, porque vamos a leer aquí en Hebreos. En Hebreos se nos dice que Cristo es nuestra Pascua. Perdón, en Primera de Corintios 5:7. Vamos a leer Primera de Corintios 5:7, por favor, mi hermana Ana o cualquiera de los hermanos que nos pongan los versículos. Y yo creo que sí está presente mi secretaria Ana, y si no está presente alguno de los hermanos, si me hace el favor de poner Primera de Corintios 5:7. Primera de Corintios capítulo 5 y versículo 7. Vamos a leer ese versículo porque ese versículo nos dice claramente que Cristo es nuestra Pascua. Yo no sé, creo que no está mi secretaria, pero por favor, algún hermano que se encargue de los versículos, por favor, porque queremos poner los versículos para que tengamos la certeza de que estamos participando. Gracias, mi hermanita secretaria. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Gloria a Dios. Ya fue sacrificada por nosotros. O sea que la Pascua es un sacrificio para limpieza, limpieza de pecados, para liberación de esclavitud, para eso. Entonces, yo quiero que ustedes vean cómo en figura nos presenta Dios, cómo en sombra nos presenta Dios el propósito de la Pascua y celebrarla correctamente. Y en el versículo 7 en adelante nos va a mostrar la inmensa riqueza de Cristo, porque la Pascua no es una fiesta pobre. Dice que nadie, si usted lee conmigo, segundo de Crónicas 35:18, dice, nunca, diga conmigo nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel desde los días de Samuel el profeta, ni ningún rey de Israel celebró Pascua tal como la celebró el rey Josías. Por eso es muy importante que usted entienda lo que es ser un Josías, con los sacerdotes y levitas y todo Judá e Israel, los que se hallaron allí juntamente con los moradores de Jerusalén. Esta Pascua, dice el versículo 19, fue celebrada en el año 18 del rey Josías. Él empezó a reinar de 8 años y en el año 18, cuando él tenía 26 años, se celebró tal Pascua, la Pascua de esta envergadura, la Pascua de esta estatura, hermano, que es lo correcto. Por eso le dije que esta sombra sirve para que nosotros hagamos las cosas de Dios en el Nuevo Testamento de acuerdo a la Escritura, de acuerdo a la instrucción del Nuevo Testamento, usando la sombra del Antiguo. Le voy a hablar como segundo punto la inmensa riqueza de Cristo, porque primero tenemos que entender que la visión de nosotros debe de ser siempre, después de las reformas, después de sacar la inmundicia, después de atender el libro, después de encontrar el libro, es celebrar la Pascua. Todavía no le voy a decir la meta de Dios con la Pascua, porque la Pascua tiene una meta en el corazón de Dios. Pero para nosotros, primeramente o primariamente, tenemos que ver lo que es la Pascua,
que es el sacrificio de Cristo, porque Cristo es nuestra Pascua, para ser nosotros liberados de la esclavitud. Pero vamos a meternos más profundo, porque el estudio que nosotros desarrollamos es un estudio profundísimo, porque la Pascua lleva sangre. La Pascua lleva sangre, pero no solo lleva sangre, lleva crucifixión. Pero no solamente lleva crucifixión, lleva resurrección. O sea que cuando hablamos de Pascua, nosotros tenemos que entender que en la Pascua hay sacrificio de sangre, hay también crucifixión y también hay resurrección. Hablando en una forma correcta, la Pascua representa el sacrificio de Cristo, la muerte de Cristo en la cruz y su resurrección. Entonces, hermanos, veamos cómo Josías nos presenta todo esto, porque no es casualidad que en su año 26 de su edad nos hablen del sacrificio de Cristo como la Pascua. El número 2 es testimonio. Y el 6 es el hombre, el humano, el hombre natural. Entonces usted se va a dar cuenta que la Pascua fue celebrada cuando Josías tenía 26 años. Es muy significativo porque desde su edad, desde su nombre, hasta todo lo que él efectuó, tiene significado. 26 años. Testimonio de una humanidad. Eso es lo que dice Juan 1:29. He allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso está en Juan 1:29, cuando Juan el Bautista vio venir a Jesús y lo señaló y dijo, he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces nosotros entendemos pues que Cristo es el Cordero Pascual. Y ya lo leímos en 1 Corintios 5:7, que Cristo es nuestra Pascua sacrificada por o para nosotros. Entonces, si queremos hablar un poquito de la inmensa riqueza de Cristo como nuestra Pascua, la tenemos allí en 2 de Crónicas 35, del versículo 7 en adelante. Dice, y dio el rey Josías a los del pueblo ovejas, corderos y cabritos. Esos son aspectos de Cristo, hermano. Son aspectos que representan toda la riqueza concentrada en Cristo. Tenemos que entender y explicar correctamente el libro de Levítico, donde se ve lo que es Cristo como una oveja, Cristo como un cordero, Cristo como un cabrito. Entonces aquí nosotros no tenemos tiempo para explicar punto por punto, pero sí podemos ver que la inmensa riqueza de Cristo comprende a Cristo como oveja, comprende a Cristo como cordero y comprende a Cristo como cabrito. Y mire las cantidades de los rebaños en número de 30,000. 30,000. El número 3 es resurrección. Así que las ofrendas no solamente representan la Pascua como un sacrificio, sino que también como una resurrección. Mire, aquí está de los rebaños en número de 30,000 y 3,000 bueyes. No estoy forzando el contexto, no estoy forzando la figura, sencillamente estamos aplicando lo correcto de la figura de la sombra para el significado del Nuevo Testamento. La Pascua no solamente lleva muerte en la cruz, sino que también la resurrección y lleva también incluido sacrificio, muy importante, porque algunos leen que 30,000 de esto, 20,000 de aquello, 5,000 de esto y no se imaginan que esas cantidades exuberantes son para que nosotros entendamos la inmensa riqueza de Cristo. Y dice que todo para la Pascua, todo para la Pascua, para todos los que se hallaron presentes, esto de la hacienda del rey,
de la hacienda del rey. Las riquezas son de la hacienda del rey. Eso representa las riquezas de Dios mismo, la hacienda del rey. O sea que Cristo mismo se dio en toda su riqueza, hermano. Esto es maravilloso, esto es sorprendente. Tú no tienes una salvación ajustadita ahí, hermano. Tú no tienes una salvación pobrecita, hermano. No, 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 Señor. Tú tienes una inmensa, por eso el escritor de Hebreos dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, tan rica, tan inmensa, tan poderosa? Aleluya, hermano. Dice, también sus príncipes dieron con liberalidad al pueblo y a los sacerdotes y levitas, Hilcías, Zacarías y Jehiel, oficiales de la casa de Dios, dieron a los sacerdotes para celebrar la Pascua 2,600 ovejas y 300 bueyes. Mire, aquí tenemos el 2, tenemos el 6, tenemos el 3. Así que no andamos perdidos en conceptos, sino que estamos dando una aplicación correcta al sacrificio de Cristo hecho en la cruz del Calvario. Dice, asimismo, Conanías y Semaías, y Natanael sus hermanos, y Asabías, Jehiel y Josabad, jefes de los levitas, dieron a los levitas para los sacrificios de la Pascua 5,000 ovejas y 500 bueyes. Ahí está el 5 también, hermano. El 5 es responsabilidad. El 5 es la criatura que tiene a Dios como su vida. Entonces, todo esto preparado, dice el 10, preparado así el servicio, los sacerdotes se colocaron en sus puestos y asimismo los levitas en sus turnos, conforme al mandamiento del rey, y sacrificaron la Pascua y esparcían los sacerdotes la sangre recibida de mano de los levitas, y los levitas desollaban las víctimas. Tomaron pues el holocausto para dar conforme a los repartimientos de las familias del pueblo, a fin de que ofreciesen a Jehová, según está escrito en el libro de Moisés, y asimismo tomaron de los bueyes, y asaron la Pascua al fuego, conforme a la ordenanza. Yo quiero que ustedes vean. Cuando estudiamos Levítico hace varios años, nosotros estudiamos lo que es desollar, nosotros estudiamos lo que es destazar, estudiamos lo que es presentar las ofrendas para ser quemadas, hablamos del holocausto, de la ofrenda de comida, de la ofrenda de paz, de la ofrenda por las transgresiones. Bueno, estuvimos estudiando los detalles de cada una de las ofrendas. Pues yo quiero que ustedes vean que a Dios, cuando Cristo se presentó, Él se presentó como una ofrenda riquísima, como algo que nadie puede superar. El Señor Jesucristo es a los ojos de Dios el Hijo amado, en el cual Dios tiene complacencia, porque a Cristo no le falta nada. Cristo es completo, Cristo es todo inclusivo. Entonces, a esa clase de Salvador, o esa clase de Salvador fue la que nos proveyó Dios, para que tengamos una salvación que no es escasa, sin límites. Nuestra salvación, hermano, es sin límites. Por eso a nosotros nos es difícil entenderla. Pero vamos a ir un poquito más profundo, porque nosotros a veces tocamos las cosas de Dios muy superficialmente. Vamos a ir a Hebreos. Vamos a Hebreos capítulo 9 y vamos a leer del versículo 11 en adelante, y también vamos a leer el capítulo 10, porque todo esto es para que nosotros tengamos un beneficio. El sacrificio riquísimo de Cristo es para que usted haya logrado algo. O sea que los logros nuestros no son por nuestros propios méritos. El hecho de que Dios nos muestre todas estas ofrendas inmensísimas
incalculables, es para que tú entiendas cómo es que Dios en Cristo te mete a su vida. Porque la meta de nosotros es entrar al lugar santísimo. Las ofrendas eran para llegar al lugar santísimo. O sea que el sumo sacerdote tenía que entrar hasta la presencia misma de Dios, el lugar santísimo del tabernáculo o el lugar santísimo del templo, el cual tipifica entrar a la misma vida de Dios. Nosotros, los cristianos, somos gente muy bendecida. Y a mí lo que me llama la atención, hermano, y yo no sé si a usted le llama la atención, pero en esta mañana pregúntese usted por qué al santuario celestial no se puede entrar si no hay sangre. Fíjese que eso es un misterio, que usted pueda entrar a algo divino por medio de una sangre. Porque mire lo que dice aquí, Hebreos 9:11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. Fíjese pues, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Aquí hay una implicación profundísima, mi hermano, y si usted no estudia la Biblia con responsabilidad, difícilmente usted le atine, difícilmente usted entienda lo que Dios se ha propuesto hacer a través de la sangre de Cristo. Porque la Pascua que estamos estudiando y que Josías quiere que la entendamos a cabalidad, con toda esa inmensa riqueza de Cristo, es para que uno tenga acceso, a Dios. Porque mire, el tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación. O sea que hay un tabernáculo al cual uno puede entrar, pero que es un tabernáculo celestial. Y espérese, por favor. Voy a volverlo a leer. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. O sea que Dios a nosotros nos da una entrada a un santuario celestial, es decir, a Dios mismo. El santuario celestial, el tabernáculo no hecho de manos, es Dios mismo. O sea que tiene referencia a nuestros cuerpos glorificados, pero no voy a hablar ahorita de eso, sino que yo quiero que usted vea que usted tiene entrada a Dios por medio de la sangre. Y no por sangre de machos cabríos, estoy leyendo el versículo 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Ahora fíjese pues, hay un hombre que Dios usa para que nosotros regresemos al santuario celestial. Regresar al santuario celestial, entrar al santuario celestial, es regresar a Dios de donde nosotros venimos. Entiéndase, por favor. Sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Mire, ahora que estuve en Guatemala, yo estuve compartiendo con los hermanos lo que es el nuevo pacto, porque muchos hermanos no han entendido el nuevo pacto. Jesús dijo allí en Mateo 26-28, dijo que la sangre de él era la sangre del nuevo pacto. O sea que, si usted se da cuenta, el antiguo pacto tiene sangre de animales, los cuales son una sombra de la realidad del nuevo pacto. Cuando estuve en México, yo estuve impartiendo la enseñanza de que la sombra no solo es la realidad, la sombra no solo es para ver en la esfera espiritual, sino que también para ver
el Nuevo Testamento. O sea que cuando Dios nos enseña su palabra es muy importante que le pongamos atención a la sombra, porque la sombra del Antiguo Testamento sirve para entender nuestra preexistencia, pero también sirve para entender nuestro regreso a Dios. Entonces, importante, mire, porque quiere decir que a Dios se regresa por medio de una sangre. Voy a volver a leer, hermano, porque esto es profundo. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Nos está hablando de vida espiritual. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. La redención de nosotros, hermano, pertenece al nuevo pacto. Es una redención eterna, tiene que ver con la eternidad, tiene que ver con lo celestial. La sangre de Cristo fue presentada en el santuario celestial, no en un santuario terrenal, sino en el santuario celestial, lo cual significa que de la única manera que nosotros podemos regresar a Dios es por medio de una sangre, pero esa sangre es del pacto eterno. Esa sangre es de la redención eterna. Esa sangre tiene que ver con gente escogida y predestinada. Esa sangre tiene que ver con gente que la escogió Dios desde antes de la fundación del mundo. Es decir, que Cristo fue inmolado desde la fundación del mundo. O sea que Cristo aparece en el trono como un cordero inmolado. O sea que esto es un plan eterno, esto no se planifica en la tierra, esto se planificó ya gracias a Dios que usted entendió lo que significa donde dice y dijo Dios sea la luz y fue la luz. Eso fue en la eternidad, en la eternidad. Mire, algunos creen que cuando Dios dijo sea la luz se refiere al primer día de la creación. No, hermano, esa es una metáfora para enseñarnos que desde la eternidad, hermano, la Biblia dice que la tierra es eterna, hermano. Todo en Dios es eterno porque Él es eterno. Usted es eterno, hermano. ¿Por qué? Porque cuando Dios dijo sea la luz, usted fue creado en Cristo Jesús. Mire, yo le doy gracias a Dios, hermano, porque yo le he puesto las bases a usted para que entienda este hablar, para que este hablar no sea algo vago ni vicioso, sino que este hablar sea para que usted cada día pueda ver más y más la luz de su salvación, la luz de Dios, ver a Dios, hermano. Mire, aquí dice el 13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne. Fíjese, está hablando de los ritos del Antiguo Testamento y santificaban para purificación de la carne. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más la sangre de Cristo? El cual mediante el Espíritu eterno se da cuenta que la sangre de Cristo tiene que ver con la eternidad. No vaya a creer usted, hermano, que Él fue sacrificado aquí en la cruz nada más, hermano. La Biblia enseña, hermano, que por amor a nosotros fue que Él vino a mostrar lo que Él pasó en la eternidad. Mire, la cruz es por amor a nosotros. ¿No ve que el apóstol Pablo mismo dice, si los príncipes de este mundo tuvieran la sabiduría de Dios, dice, nunca hubieran crucificado a Cristo si Él ya está crucificado eternamente? Ese sacrificio solo es una foto para entender lo que Cristo ha hecho por nosotros, hermano. Mire, con la sangre, dice, mire, voy a volverlo a leer. Dice, porque si la sangre, verso 13, de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociados a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció? Hermano, Cristo se ofreció en la eternidad. Él no se ofreció, hermano, aquí en la tierra.
y asimismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo, para que sirváis al Dios vivo. Dios es el yo soy, es el Dios que está vivo para siempre. Él no va a creer usted que es un Dios que tiene principio, Él no tiene principio ni tiene fin. Bueno, para avanzar un poquito más, vayámonos al capítulo 10 de Hebreos, porque esto lo debemos de entender profundamente, hermano. Mire pues, capítulo 10, versículo 19. Como ya me entendió bien cómo es que Dios en Cristo se presenta como un sacrificio eterno y que no tiene nada que ver con la tierra. Lo de Dios no tiene que ver nada con la tierra, hermano. Si nosotros nos concentramos en la palabra en una forma profunda, vamos a entender a lo que Dios nos está llamando. Mire, dice el versículo 19, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Estamos hablando de entrar a Dios, hermano. Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Por qué? Por la sangre de Jesucristo. Por la sangre de Jesucristo nosotros podemos entrar a Dios. Pero esa sangre por eso no fue presentada ni por animales, ni aún por Cristo aquí en la tierra. Esa sangre tiene efectos celestiales. Por eso esa sangre es viva, es eficaz, es una sangre que habla y que habla mejor que la de Abel, porque a Abel lo mató su hermano. A Cristo lo matamos todos los hermanos de él, todos lo matamos. A Abel lo mató Caín. Sin embargo, nosotros todos matamos a Cristo. Ahora fíjese, pues, fíjese, porque eso sucedió en la vida del Espíritu. Tú mataste a Cristo en la vida del Espíritu. No vas a creer que como Semana Santa, celebrando cosas terrenales, hermano, y sin entendimiento. Nosotros tenemos la sabiduría de Dios. Ay, hermano, esto es deliciosísimo, hermano, esto es riquísimo. Mire, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Tú tienes entrada a Dios por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo no tiene valor terrenal, tiene valor celestial. Por eso Cristo es riquísimo. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Fíjese, ay hermano, esto está riquísimo. Para que nosotros tengamos entrada por la sangre, se debe morir la carne. Se debe morir la carne. Por eso es que nos mandan que vivamos crucificados. Porque, hermano, si nosotros queremos entrar con la cabeza, porque hablando en términos así, tal vez vulgares, si Cristo es la cabeza, nosotros somos la cola. Pero una cosa es tremenda, hermano, donde entra la cabeza, segurísimo que entra la cola, hermano. Sí, o sea que nosotros tenemos una entrada a Dios por medio de Jesucristo. Por medio de Él tuvo que dejarse crucificar para que su carne se muriera. ¿Por qué? Porque en el reino de Dios no entra, ¿ves? Dice que allí no hay entrada de carne y sangre humana. No hay entrada de carne y sangre humana. Pero en el reino hay entrada de sangre. La sangre de Cristo es la única sangre pura. Esa es la sangre, hermano, que nos da la entrada a todos. Porque la sangre humana no entra, hermano. Carne y sangre no heredan el reino. Pero si tú te apropias de la sangre de Cristo, solo mira lo que es la sangre de Cristo para ti. La sangre de Cristo para ti es tu boleto de entrada al santuario celestial, es tu boleto de regreso a Dios por medio de la sangre. Gracias a Dios, perdón, hermano. Ahora entiendes, ¿verdad? Que tienes acceso, tienes libre entrada a Dios por la sangre de Cristo, por el sacrificio de Cristo. Échale mano a ese sacrificio. Solo Cristo nos puede ayudar a morir crucificados. Acerquémonos con corazón sincero
en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Hermano, todo esto es por fe. Estamos en la carrera de cristianos por fe, tenemos entrada por fe. Tenemos fe en la sangre de Cristo. Ahora ya vas a saber, pues, que Josías tenía esa carga. Josías tenía la carga de que todos nosotros entendamos las inmensas riquezas de Cristo como nuestra Pascua, para que seamos todas las familias que operan en el orden divino. Esa es la sombra, hermano. Esa es una sombra bien preciosa que encaja perfectamente con el Nuevo Testamento. Así que en esta mañana yo le doy gracias a Dios por haberme permitido hablarte de las riquezas de Cristo y cómo la sangre de Cristo es el sacrificio eterno. O sea que Él se presentó en la eternidad. Esa sangre fue presentada en la eternidad por medio del Espíritu eterno. ¿Qué significa ser presentada en la eternidad? Significa, hermano, que no tiene que ver con nada terrenal. Nosotros no somos terrenales, hermano. Todo lo de nosotros, Efesios 1:4, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Así que el nuevo pacto es un pacto que tiene que ver con asuntos de la esfera espiritual. Allí en la esfera espiritual se hicieron todos los arreglos divinos para que tú seas alguien que pasa por esta tierra y regresa al santuario celestial por la sangre de Cristo. Todo es en Cristo, gracias a Dios, por eso yo no me avergüenzo de Cristo, yo no me avergüenzo del Evangelio, dijo Pablo, porque es poder de Dios para salvación. El Evangelio es por medio del cual Dios nos revela a nosotros cómo es nuestro regreso a Dios. Salimos de Dios y regresamos a Dios. Que Dios te bendiga, Dios te guarde y te doy unos 2, 3 segundos para que te despidas. Despídete. Despídete, danos un saludito. Saludos, hermana Zoila Quiñones, allá en Tennessee. Saludos a mi hermana Alejandra Rivera, allá en la Ciudad de México. Despídete y así te saludo. Si no te despides, yo no me doy cuenta que estás ahí, pero me gusta saludarlos cuando se despiden. Bendiciones para mi hermana Consuelo, para Gloria Mora, para Guadalupe Montalvo, González Cristóbal. Bendiciones para todos ustedes que están siempre. Un abrazo, hermana Zoila. Bendiciones para Víctor Neira en la ciudad de Victorville. A Rodríguez Mari, Dios la bendiga. Alex Corona, Dios lo bendiga. Dios bendiga a Karina Ramos, Diego Cambo, Ana González, mi secretaria, Dios la bendiga. Gracias por tener siempre esa disposición. Dios bendiga a Brian allá en Texistepeque, El Salvador. Mari Carmen, también Dios la bendiga. Margarita Hernández, Teresita Carrillo, Dios les continúe bendiciendo. Oh, qué precioso poderles ver, aunque sea por el texto. Jessica Martínez, Dios la bendiga. Rosario Marcelo, Dios la bendiga. Mucho gusto de saludarle. Bendiciones para todos ustedes. Así que, hasta mañana.